Hola, muy buenas, vuelve la Navidad y también vuelve la plantilla para fijar objetivos. Si ya viste los vídeos de las plantillas anteriores, incluso si las usaste, pues sabrás que es más que una plantilla, en realidad es una metodología, es un curso que sirve para saber cómo establecer objetivos o metas. Además, la plantilla sirve como soporte para que toda la teoría que voy a compartir no la tengas que buscar en ningún lado y ya esté integrada en la propia herramienta. Si eres veterano o veterana en el uso de esta plantilla, tengo que decirte que este año también hay cambios. Y es que, como es natural, pues cada año voy aprendiendo nuevas cosas y por lo tanto voy adaptando la plantilla a mi nivel de experiencia en el momento de diseñarla. Así que a lo largo del vídeo iré explicando los cambios respecto a la plantilla anterior. Para los que seáis nuevos o nuevas por aquí, deciros que llevo 11 años diseñando plantillas para establecer los objetivos o metas, aunque la primera no fue diseñada por mí, sino por el señor Stephen Covey, que fue el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es que encontré su plantilla que yo veía en el libro, la encontré en formato Excel, aquello me maravilló y entonces empecé a usar esa plantilla. Cada año iba fijando los objetivos y iba también modificando la plantilla para ayudarme a que esos objetivos fuera más fácil que los pudiera cumplir. Y así fue como en 2017 saco la primera plantilla que ya comparto con todo el mundo, que puedes ver por aquí. En 2018, en 2019 sigo usando la misma plantilla y en 2020 empiezo a hacer de nuevo bastantes cambios y de nuevo la vuelvo a compartir. De hecho, aquí está. En 2021 vuelvo a hacer bastantes cambios en la plantilla y por primera vez publico un vídeo explicándola, lo podéis ver aquí. Y finalmente el año pasado lo mismo, hago cambios de nuevo en la plantilla y también publico un vídeo. Y como ya he dicho al principio, este año vuelve a haber plantilla y también hay cambios. Dejo los enlaces de todo esto que acabo de decir en la descripción. Sí, es cierto, llevo más de 2 minutos hablando y todavía no he explicado nada de la plantilla de este año. Y es que te tengo que pedir un poco de paciencia porque quiero compartir contigo un concepto que a mí me ha cambiado totalmente la manera de ver los objetivos. Y sí, ya sé que la tentación es pasar directamente al punto en el cual empiezo a explicar la plantilla, pero de verdad no te voy a soltar un rollo de esos de los objetivos SMART o los GROW o HART o CLEAR o PURE o OKR. De verdad, dame un voto de confianza y quédate, porque esto que voy a explicar verás que luego está integrado en la propia plantilla. Vamos con ello. Y se trata de un debate filosófico, una de las grandes preguntas que se hace el ser humano y que por supuesto tiene que ver con la fijación de objetivos. La pregunta es la siguiente: ¿existe el libre albedrío? Es decir, ¿somos nosotros los responsables de las situaciones que vivimos? ¿Somos al 100% responsables? ¿O bien lo que existe en realidad es el determinismo? Es decir, el destino está escrito y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar nuestro devenir y lo que nos sucede. Es cierto que habría una opción intermedia en la cual se diría que tenemos un cierto libre albedrío, pero hay algunas cosas que sí que ya están determinadas. De todas formas, voy a analizar las dos opciones extremas, libre albedrío y determinismo. Si crees que tenemos libre albedrío, creerás que podemos conseguir gran parte de las cosas que nos podamos proponer, eso sí, con esfuerzo y a veces sacrificio. Y en esto se basa la conocida cultura del esfuerzo. Es decir, para conseguir lo que quieres, tienes que esforzarte. Claro, desde este punto de vista, fijar objetivos tiene mucho sentido. Es más, si no te los fijas, va a ser más difícil que consigas lo que quieres y por lo tanto no te estás esforzando suficiente. Así que si partimos de esta creencia, en realidad casi te tienes que fijar los objetivos por obligación. Y tal vez es por eso que nuestra sociedad está tan arraigada esta idea, incluso también en el ámbito empresarial, sobre todo objetivos, KPIs, indicadores para saber si cumplimos los objetivos, ¿no? Hay una cultura de los objetivos. Y todo esto viene de esta idea del libre albedrío. Observa que la responsabilidad de los resultados que obtienes lo pones en ti. Y ahí aparece la sombra de una emoción que no es otra que la culpa. La culpa de que si no cumples los objetivos es que no te has esforzado suficiente, no has fijado bien los objetivos, no has usado bien la plantilla y todo lo demás que se te pueda achacar
a no conseguir el resultado que alguien, a veces tú, a veces los demás, se espera de ti. Y como casi todo, esto tiene una doble lectura. La parte agradable es que si consigues los objetivos te sentirás bien, fuerte, poderoso, exitoso, incluso feliz. Pero si no los consigues te sentirás frustrado, decepcionado, triste, abatido o insuficiente. Oye, y no estoy diciendo que no tengas que sentir emociones desagradables. No hay emociones ni malas ni buenas. Hay unas más agradables y otras más desagradables. Todas tienen su función y todas deben sentirse en su debido momento. Pero aquí lo importante es, ¿vale la pena todo este sufrimiento que puede entrañar esta idea del libre albedrío y lo que tiene que ver con los objetivos? ¿Estás cargando con un peso muy grande, con una pesada carga? ¿Vale la pena asumir la presión de tener que construir tu vida? De verdad, te invito a que cuestiones esta creencia de si realmente tenemos libre albedrío. Eso sí, ahora podrás entender mejor el peso que tiene esta fijación de objetivos y el hecho de conseguirlos o no en tus reacciones. Bien, pues ahora vamos con el análisis de las personas que creen que en realidad lo que hay es el determinismo, es decir, que el destino está escrito. La pregunta que te puedes estar haciendo y la que yo me he hecho estos últimos meses, y ese es el motivo de esta explicación de estos últimos minutos, es: si todo está escrito, ¿tiene sentido fijarse objetivos? Si la vida decide por mí, ¿para qué voy a fijarme objetivos? ¿Acaso establecerse las metas no es entonces una pérdida de tiempo y una fuente de frustración evitable? En el vídeo del año pasado ya expliqué que el sentido de los objetivos, por encima de todo, para mí, era fijártelos y el propio aprendizaje que surge en el proceso, independientemente de si los cumples o no. Pero este año quiero dar un paso más allá. Me sigue pareciendo interesante la importancia del aprendizaje en el proceso, pero hay algo más. ¿Qué pasaría si mis objetivos fuesen acorde a lo que mi vida me tiene preparado para mí? Pues que no habría esfuerzo. ¿Te imaginas vivir sin prácticamente esforzarte? ¡Wow! ¿No sería maravilloso? Eso sí, el precio que tienes que pagar es que tienes que renunciar a la idea de que tú sabes lo que te conviene. Es decir, asume que no sabes qué te conviene. En resumen, debes dejar de obedecer o de creerte a tu ego. ¿Y qué es tu ego? El ego es el conjunto de ideas que has ido adoptando acerca de ti mismo. Es la construcción de tu personaje, tu historia personal. Todo lo que ha ido ocurriendo, que tú recuerdas, lo usas para conformar una identidad que empezó cuando naciste y que ha llegado al momento actual. Es el avatar con el que tú te identificas y cada uno tenemos nuestro ego, nuestra identificación. Esta identificación o ego, a través de los pensamientos, te dice cosas, te susurra cosas y te dice: oye, esto está bien, esto está mal, esto te conviene, esto no te conviene, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, ¿no? Porque al final el ego, esta idea de lo que tú eres, de alguna forma se siente incompleto, tiene la sensación de que necesita hacer cosas para ser. Y eso nos lleva bastantes problemas. Básicamente nos lleva al sufrimiento. Entonces, la idea y la propuesta es dejar de escuchar al ego. Evidentemente, ocurrirán pensamientos sobre lo que deberíamos de hacer, pero la idea es que no te los creas, no le des valor. Igual que tampoco deberíamos de dar valor a lo que los demás opinen de lo que nosotros deberíamos de hacer. Asume mejor que no tienes ningún control sobre tu vida y no pasa nada. Trata de fluir con la vida. Eso significa: acepta lo que viene, aunque puede que no te guste, y además, fíjate que a quien no le gusta en realidad es a tu ego, no a ti, a lo que hay detrás, que es el que es consciente del ego. Para ponerle un nombre a lo que eres en realidad, a el que es consciente del ego, pues vamos a ponerle el ser. El ser sería lo que somos en realidad, nuestra esencia. De acuerdo, muy bien. Vale, voy a fluir, voy a aceptar lo que viene aunque a veces no me guste, no tiene por qué gustarme, pero la pregunta es: ¿cómo sé lo que la vida tiene preparado para mí? Oye, eso también lo quiero saber yo, pero honestamente no tengo ni idea, no lo sé. ¿Hay alguna manera de saberlo? Pues precisamente eso es lo que yo quiero saber a través de la plantilla. ¿Cómo? Sí, este año he diseñado la plantilla no tanto para cumplir objetivos, sino para detectar
qué indicadores o señales me da la vida de que estoy bien alineado con ella, es decir, con lo que en realidad he venido a hacer. Hay personas que a eso le llaman el propósito vital. Bueno, son etiquetas, llámalo como quieras. Así que este año voy a intentar aprender sobre cómo saber estar más alineado con mi vida. ¿Para qué? Para sufrir menos, para vivir con más paz, para ser feliz. ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Tiene sentido para ti? Me interesa muchísimo tu opinión, por eso te pido que dejes en los comentarios de este vídeo un poco tu punto de vista, ¿no? Si tú crees en el libre albedrío o si tú crees en el determinismo, es decir, que todo está escrito. Y de esta forma, pues en la comunidad de este canal de YouTube, pues nos vamos conociendo un poquito más. Por supuestísimo que se respetarán todas las opiniones, ya que aquí estamos para aprender. Si os ha parecido interesante este debate filosófico sobre el libre albedrío y el determinismo, os voy a dejar en la descripción de este vídeo unos enlaces de unos vídeos que me parecieron súper interesantes y que hablan en profundidad sobre este tema. Oye, más de 11 minutos. Gracias por escuchar hasta aquí, de verdad. Ahora sí, prometido, vamos con la plantilla. Pues ya estamos aquí en la plantilla para fijar los objetivos de 2023. Lo primero que vemos es que al igual que el año anterior tenemos 5 hojas en esta plantilla Excel. Y hay 5 hojas por lo siguiente, básicamente hay una de explicación, que es la que estamos viendo ahora, y luego tenemos como dos bloques que son los proyectos y los hábitos, y cada uno de estos bloques tiene 2 hojas más, la de selección y la de seguimiento. Entonces, ¿a qué responde que haya 2 bloques? Bueno, porque hay 2 tipos de objetivos diferenciados. Por una parte están los proyectos y por otra parte están los hábitos. Los proyectos son agrupaciones de tareas que deben de hacerse para obtener un resultado concreto. Pero además, estos proyectos siempre tienen una fecha de finalización clara. Y esto es lo que los diferencia precisamente de los hábitos. Cuando nosotros implementamos un nuevo hábito, nuestra idea es que este dure lo máximo posible, de hecho, que dure toda la vida. Así que ya vemos que tenemos diferencias en cuanto al marco temporal de estos 2 tipos de objetivos. Pero hay más diferencias, y es que normalmente los proyectos son siempre distintas agrupaciones de tareas diferentes que tenemos que completar para que tengamos ese proyecto finalizado. En cambio, con los hábitos, la naturaleza de la tarea es muy distinta porque solemos tener solo una tarea y la idea es que ésta se repita una y otra vez día tras día. A veces puede ser que tengamos microtareas, es decir, pequeñas tareas en una misma secuencia, es decir, una detrás de otra, pero también siempre es la misma secuencia, también siempre son las mismas microtareas, así que la naturaleza del objetivo es muy distinta en ambos tipos de objetivos. Y es por todo esto que tiene que ver con cómo hacer el seguimiento, cómo hacer la definición y la selección de los proyectos o bien de los hábitos, que decidí dividir esta plantilla en estos 2 bloques, como os decía al principio. Al mismo tiempo, también tomé la decisión de dividir lo que es la selección o definición del proyecto o del hábito del propio seguimiento. Y por estos motivos es por los que tenemos 4 hojas más la de la explicación, que ahora mismo voy a pasar a explicar. Esta hoja de la explicación es un poco la portada de esta plantilla. Tenemos el título, tenemos también aquí donde señalo con el cursor el enlace de este mismo vídeo, y esto sirve porque cuando tienes la plantilla y quieres recordar alguna parte de la explicación de cómo funciona, pues ya puedas hacer clic y acceder directamente a este vídeo que estás viendo ahora. A veces ocurre que al hacer clic pues no vas directamente a YouTube, a este vídeo, porque por la versión de Excel que tienes, pues no acepta bien o no lee bien los enlaces. Entonces lo que tienes que hacer simplemente es copiar el enlace en tu navegador y entonces ya podrás acceder al vídeo. Y aquí está la foto que falta actualizar, porque yo ya no tengo pelo. Y estamos aquí con mi socio Miquel Nadal. Nosotros hace ya 10 años que creamos nuestra consultora de formación y consultoría en neuroproductividad, y también tratamos otros temas como la inteligencia emocional y el liderazgo híbrido para líderes que
lideran a equipos en remoto y en presencial. Y nos dedicamos básicamente a la formación y capacitación en estos temas. Esta plantilla de objetivos también nace de nuestras conversaciones y de cómo hemos ido fijando objetivos. Así que si tienes alguna duda o sugerencia, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contact@emorganizer.com. Y si quieres saber más, pues que sepas que tenemos un blog en nuestra página web, emorganizer.com/blog, en el que hablamos pues sobre todo de neuroproductividad, que vendría a ser una combinación entre las mejores técnicas de productividad personal para tener un alto rendimiento con todo lo que sabemos hoy sobre las neurociencias, es decir, sobre las ciencias que estudian el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro. Esta, de hecho, es nuestra especialidad y entonces pues publicamos sobre ello tanto en el blog como también en los canales de YouTube. Y aquí os dejamos los enlaces de ambos canales para que os podáis suscribir. Vamos a pasar ahora a explicar el bloque de los proyectos y empezaremos con la columna de selección de proyectos. Así que hacemos clic y ahora vamos a explicar las distintas columnas que debo completar para definir bien cada proyecto y también vamos a ver algunos ejemplos que nos ayuden a comprender mejor cómo completar las distintas columnas. Vamos a empezar con la columna E, que es la de la definición del proyecto. Cosas importantes, bueno, ser lo más concreto posible con esa definición y sobre todo que el proyecto se pueda completar en un mes. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces los proyectos serán ese tipo de objetivos que puede ser que necesites más tiempo que un mes para completarlos, pero la idea es que aquí lo dividas en partes de un mes. Por ejemplo, el primer caso, tenemos ahí escribir el primer capítulo de mi próximo libro. Escribir el libro podría ser un proyecto, pero que puedo, por ejemplo, ocupar o necesitar un año, pero yo lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en meses. Y entonces en el primer mes lo que voy a hacer es escribir el primer capítulo. Y así es como queda definido este proyecto. Otro proyecto podría ser, quiero hacer la limpieza de todos los objetos que tengo en mi casa, como lo hace Marie Kondo, la japonesa del libro La magia del orden. Y yo, por ejemplo, pues hoy empiezo por la ropa. Entonces el proyecto sería, pues en un mes quiero gestionar todo lo que es la ropa del hogar, por ejemplo. Que no pasa nada si es menos de un mes. Si lo hago en menos de un mes, mejor, pero me pongo un poco ese plazo. Así que defino el proyecto como hacer la limpieza de toda la ropa que tengo. Y con el ejemplo de la creación de vídeos de YouTube, pues cada vídeo sería un proyecto, ¿no? Y entonces me doy un mes como máximo para publicar cada nuevo vídeo. Vamos ahora con la columna D, que dice el estado. ¿Cuál es el estado de cada proyecto? Y de hecho la idea es que haya un proyecto activo a la vez. Para determinar el estado nos pondremos encima de cada fila, la fila correspondiente al proyecto que hemos escogido, y veremos que tenemos una pestañita, un desplegable con distintas opciones. Tenemos la opción de en espera, que significa que ese proyecto todavía no estoy haciéndolo. La opción de activo, que significa que ya lo estoy haciendo, ya lo estoy ejecutando, lo estoy realizando, estoy haciendo las tareas para completar este proyecto. Y finalmente, una vez terminemos el plazo destinado, es decir, ese mes destinado para hacer ese proyecto, tendremos que determinar si se ha conseguido o si no se ha conseguido el objetivo. Bien, pues ahí tenemos las distintas opciones. Y vamos ahora con la columna C. La columna C es la gran novedad de este año y es que tiene que ver con ese debate filosófico que comentaba en el principio del vídeo. ¿Tenemos realmente libre albedrío o estamos determinados? Y es que aquí veréis que hay como un triángulo rojo que si pulsamos hay una nota con la explicación de lo que tenemos que poner aquí. Y es que la pregunta es ¿qué intención hay detrás de este proyecto y desde dónde surge? Esta pregunta hace referencia a si el deseo de hacer este proyecto surge desde el ego o desde el ser. Es decir, si surge desde la intención de demostrar algo nuestro a los demás, que eso significaría que surge del ego, es decir, el personaje con el que nos identificamos, nuestra historia, características personales,
o si surge desde el ser, es decir, desde un sentir interno, que es aquello que es consciente del personaje. Para diferenciar ambas cosas, aquí os añado la pregunta, ¿no?, que a mí más me ayuda, y es: ¿haría igual este proyecto si nadie supiese que lo estoy intentando? ¿O si nadie pudiese notar los resultados que puedo obtener una vez finalizado el proyecto? Bueno, pues si la respuesta es que sí, que lo haría igual, entonces probablemente la intención nazca del ser. En cambio, si la respuesta es no, pues seguramente nace del ego. Aquí, como os decía en el caso del libre albedrío y el determinismo, no está mal o bien ni una cosa ni otra. Simplemente hay que tener en cuenta desde dónde lo hago. Entonces, si lo haces desde el ego, pon ego, y si lo haces desde el ser, pon ser. Esto lo tendremos que tener en cuenta cuando escribamos los aprendizajes que nos llevamos al intentar hacer este proyecto y que pondremos en la columna F. Vamos ahora con la columna B. Y es que aquí tenemos que responder a la pregunta: ¿qué vas a dejar de hacer para tener tiempo para este proyecto? Esta columna ya estaba el año pasado y de hecho tenemos también la notita aquí en el triángulo rojo que nos explica a qué me refiero. Bueno, ¿qué actividades que haces actualmente vas a dejar de hacer para tener tiempo para el proyecto? ¿A qué estás dispuesto o dispuesta a renunciar durante un tiempo al menos para completar este proyecto? Y es que no tiene sentido fijarse, establecer nuevos objetivos, y en este caso proyectos, si no dejamos un hueco en nuestras semanas y apretadas agendas para que podamos completar el proyecto. Entonces, pues muchas veces lo que hacemos es que endosamos y añadimos proyectos u otros objetivos, pero no dejamos espacio para ellos. Entonces, claro, no se completan. Entonces, lo que hemos puesto aquí como ejemplos, pues voy a reducir el número de quedadas, ¿no? Voy a ser un poco menos social. O voy a reducir el tiempo que paso revisando las redes sociales, 30 minutos menos al día. Voy a reducir el tiempo que paso viendo series, a 2 horas por semana menos. Es un poco una reflexión. Claro, para esto también hay que ser consciente de cuánto tiempo invierto en redes sociales, en las series, en quedadas sociales o en la actividad que sea que voy a reducir. Y ese es un poco el objetivo. Al final nos ayuda a la reflexión, ¿no?, sobre cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Está claro que esta pregunta es importante porque esto comprometerá el éxito de cada proyecto. Pasamos ahora a la columna A, que nos pregunta, como el año pasado también, si depende al 100% de ti cada tarea del proyecto. Y si no es así, escoge solo proyectos que dependan al 100% de ti, o al menos solo la parte del proyecto que depende de ti, ya que independientemente de si tú crees que tenemos libre albedrío o que estamos determinados, lo que te va a condenar seguro a que no consigas el objetivo es que las tareas no dependan al 100% de ti. Y nos queda una columna, que es la columna F, aunque esta columna deberías completarla una vez se haya terminado ese mes de tiempo que te has dado para terminar el proyecto. Hace referencia a los aprendizajes que ha supuesto en ti el intentar este proyecto, lo hayas conseguido o no. Por ejemplo, en el caso de escribir el primer capítulo de mi próximo libro, pues podría ser: escribir por las noches no es una opción para mí porque me concentro mejor a primera hora de la mañana. O en el caso de la limpieza, pues he aprendido que es mejor hacerlo en un fin de semana en plan maratón que un poco cada día. En el caso de los vídeos de YouTube, pues en lugar de pensar qué vídeo puede funcionar mejor, me siento más cómodo y fluyo más haciendo un vídeo de alguna de las reflexiones o ideas que capta mi mente. Bueno, pues esos son aprendizajes que yo voy anotando y en este caso ese es el sentido de la plantilla, no tanto conseguir objetivos, sino aprender y crecer al mismo tiempo que vas fijándote esos objetivos o metas. Y otro punto interesante que me va a aportar esta columna F y en conjunto con la columna C es ver si esos objetivos, en este caso esos proyectos, venían del ser o del ego. Tal vez me dé cuenta que los proyectos del ego pues quizás no acaban de salir tan bien o siento que hay más problemas y en cambio los del ser fluyen más. No lo sé, esa sería una opción, pero esto cada persona lo tiene que probar
para poder sacar el aprendizaje que debe hacer. Y hasta aquí la explicación sobre el apartado de la selección de proyectos. Antes de pasar al siguiente punto, a la hoja de seguimiento de proyectos, quiero explicarte por qué hay columnas que no he decidido poner en la plantilla de este año. Bueno, en primer lugar, el año pasado, asociado al proyecto, teníamos un código que me servía un poco para poner un poco de orden, pero la verdad es que no lo he usado mucho y para mí no tiene sentido. Otra columna es el orden de prioridad y me ha pasado que la prioridad va cambiando con el tiempo, así que no sé hasta qué punto tiene sentido también poner un orden si luego este va cambiando. No creo que me aporte mucho, al menos eso es lo que me ha pasado en este año. Y luego hay 3 columnas que estas, bueno, quizás si a alguien todavía le sirven, pues las podría poner, pero tampoco no quería hacer el documento demasiado extenso, demasiado pesado. Y en este caso sería, ¿qué recompensa te vas a dar si lo consigues? Yo creo que al final, con la velocidad en la que pasa todo, pensar una recompensa para cada proyecto se me hace a veces difícil, ¿no? Ostras, ya no sé qué recompensa darme y creo que ya solo el hecho del aprendizaje que me lleva es suficiente para mí. Eso no significa que de vez en cuando puedes celebrar lo que tú quieras, ¿no? Pero tampoco no lo quiero asociar a cada proyecto porque se me hacía un poco pesado. Luego tenemos las 2 columnas que hacen referencia a los beneficios, tanto los beneficios que te va a reportar para ti si consigues el objetivo, como los beneficios para otras personas. Yo creo que eso está bien en el sentido de que pues puedes ver que cumplir un objetivo a veces ayuda a alguien más que a ti, eso está genial, pero no sabes en realidad los beneficios que va a reportar a otras personas, porque cada persona tiene una forma de interpretar su realidad y por lo tanto lo que a ti te parece beneficioso para otro, quizás para ese otro no lo es. Y luego lo que es beneficioso para ti tampoco lo sabes, es decir, esto entra también en la misma idea de que no sabemos lo que nos conviene y a veces una cosa que aparentemente es beneficiosa luego resulta que no lo es, ¿no? Entonces, para mí, dada esa reflexión del libre albedrío y el determinismo, ha dejado un poco de tener sentido el preguntarme qué beneficios va a tener el objetivo. Para mí es más importante ver si ese objetivo fluye con lo que he venido a hacer en esta vida o no. Bueno, pues explicados estos apartados que veíamos en la plantilla del año anterior y que he quitado para la de este año, vamos a volver a la plantilla de 2023 y nos vamos a la hoja de seguimiento de proyectos. Aquí la tenemos y en este caso vamos a seleccionar uno de los proyectos para hacer el seguimiento. Bien, pues empezamos en la primera columna, que es la misma columna que teníamos en la selección de proyectos con la definición del proyecto, básicamente. Hemos escogido el de crear un nuevo vídeo para mi canal de YouTube y ahora vamos a ir definiendo las distintas columnas. Empezamos con las columnas B y C que hace referencia a la temporalidad del proyecto. Hemos dicho que el proyecto debería tener una temporalidad de un mes y por lo tanto, pues la fecha de inicio y la fecha final tendrán simplemente un mes de diferencia. Más que nada esto nos sirve para saber cuándo empezamos. Y luego también tenemos que tener en cuenta que a veces puede ocurrir que un proyecto pues realmente requiera más tiempo. Así que, como ya dijimos en el primer apartado, lo que vamos a hacer es dividir los proyectos en distintas fases, que cada fase tenga aproximadamente un mes de duración. Seguimos ahora con las 2 columnas que nos van a ayudar a saber cómo vamos a ir midiendo el avance del proyecto. Esta información debe completarse antes de empezarlo. La columna D nos va a servir para anotar las tareas de referencia, grupos de tareas, hitos o entregas que va a tener este proyecto a lo largo de un mes. En este caso hemos definido 4 hitos y son, en primer lugar, el guión, tener redactado el guión del vídeo. En segundo lugar, proceder a la grabación. En tercer lugar, la edición del vídeo. Y finalmente, el cuarto hito sería la postproducción, que tendría que ver con la promoción del vídeo en redes sociales, email marketing, etc. En la columna E añadiremos la frecuencia de seguimiento, es decir, si es diaria o si es semanal, en este caso semanal. Y acto seguido vamos a empezar a usar la parte del calendario. Las columnas que van de la F a la H las dejo para el final.
porque se tendrán que completar cuando llevemos 2 o 3 semanas después del inicio del proyecto. Entonces me voy al apartado del calendario y observad cómo hay unos símbolos más arriba que si hago clic encima se expanden las distintas columnas y en este caso lo que vemos son los días de la semana. Si lo comprimimos, si hacemos clic en el botón menos, lo que pasa es que solo se ve la semana y eso dependerá. Si es un proyecto que el seguimiento es diario, nos interesará tener abiertos los días y si no, si es semanal, pues simplemente con ver el número de la semana que es, ya tendremos suficiente. Para este caso, como el seguimiento era semanal, pues lo que he hecho es ir anotando en cada semana qué hito ya estaba completado. Por ejemplo, en la semana 1 me ha dado tiempo de completar el hito 1 que era el guión. La semana 2 no pude completar ningún hito. La semana 3 la grabación y la edición. Y en la semana 4 ya pude completar la postproducción. Entonces al final, en el final del mes, he puesto un símbolo, una V en este caso, que significa que pues, se ha cumplido con el objetivo. En este espacio donde podemos colocar los números, decir que automáticamente, de hecho aquí tenemos la leyenda, si escribimos una X se completará en rojo, si escribimos una O en amarillo y si escribimos una V en verde. Y esto nos sirve como un semáforo para saber cómo vamos. De hecho, podemos evaluar y hacer el seguimiento de muchas formas. Incluso podríamos escribir en cada semana, por ejemplo, cómo ha ido, qué tareas se han hecho, enumerarlas todas y escribirlas dentro de cada celda. También podríamos anotar algunos valores si es que necesitamos tener algún registro numérico, etc. Es decir, que el seguimiento lo puedes completar a tu gusto, totalmente personalizado. Incluso podrías usar 2 filas para el mismo proyecto, para hacer el seguimiento de un mismo proyecto en el caso de que necesitases llevar a cabo el control de más de un parámetro. Vamos a hacer este ejemplo y lo que haríamos sería copiar 2 veces el proyecto y lo que haríamos sería cambiar en las tareas de referencia, poner un parámetro, ¿no? Imagínate que quieres medir el tiempo dedicado cada semana. Bueno, pues lo que podrías hacer es que cada semana, pues dirías, pues mira, por ejemplo, la primera semana le dediqué 45 minutos, la segunda nada, y la tercera pues le dediqué 237 minutos y la última 156. Bueno, pues sería una manera de seguir teniendo el seguimiento, de seguir haciendo el seguimiento de este proyecto. Y déjame que te comente un par de cosas para que este seguimiento sea más fácil a nivel visual. Para ver un poco el seguimiento nos es útil comprimir este espacio de las columnas que van de la B a la H, simplemente haciendo clic en el botón menos y de esta forma ya vemos directamente el proyecto y ya el calendario. También decir que si no queréis estar apretando todos los botones todo el tiempo, sobre todo si usáis el apartado o la parte del calendario diaria, podéis hacer clic en este número 2 y entonces se verá todo totalmente expandido. Si hacéis clic en el 1, lo que pasará es que se comprimirá, ¿de acuerdo? Entonces ahí pues te lo puedes manejar como más te convenga. Y finalmente vamos a ver las últimas 3 columnas y que son nuevas también para la plantilla de este año. Estas columnas se tienen que completar cuando llevemos 2 o 3 semanas con el proyecto y la idea es que nos servirán para decidir si seguimos o si ya lo abandonamos. Bueno, esto también tiene relación con lo que hablábamos al principio del libre albedrío, del determinismo, del ego y del ser. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que necesitamos algunos parámetros para ver si realmente estamos fluyendo con la vida o no, si es algo que nos estamos empeñando demasiado o no. Para ello, yo uso 2 criterios que son el nivel de esfuerzo o sacrificio y el nivel de obstáculos que nos estamos encontrando. Entonces, para entender en qué consiste cada uno de estos 2 criterios, tenemos en cada columna la nota correspondiente que nos da la pista. Entonces, por ejemplo, el nivel de esfuerzo.
Bueno, pues evidentemente en los primeros días de un proyecto es lógico tener sensación de esfuerzo. Sin embargo, si ese esfuerzo es demasiado grande, pues tal vez lo que haya que hacer es replantear o incluso abandonar el proyecto. Entonces, la manera de evaluar el esfuerzo en mi caso es del 1 al 10, de forma que 1 sería no esfuerzo, del 2 al 9 sería el nivel de esfuerzo que me supone, de forma que 2 sería muy poco y 9 sería muy grande, y el 10 ya es el sacrificio, que significa el máximo esfuerzo. En este caso le he puesto 3, que sería que hay esfuerzo, pero no es muy grande. La siguiente columna es el nivel de obstáculos, nos vamos a ver la nota y en este caso pues es un poco el nivel de dificultades que nos estamos encontrando en el proyecto. En este caso yo uso la escala del 1 al 5, donde 1 son pocos obstáculos y el 5 sería ese máximo nivel de dificultades. Al final observa cómo estos dos criterios me sirven para completar la tercera columna, que sería en este caso la pregunta de si debo seguir con este proyecto. En este caso el nivel de obstáculos le había puesto 2, el nivel de sacrificio 3 y por lo tanto, pues al ser valores bajos, en este caso sí, por supuesto que seguiría con el proyecto. Esto me sirve sobre todo también para el apartado del aprendizaje que veíamos en la selección de proyectos, en la columna del aprendizaje, porque aquí lo que puedo ver es que cuando hay mucho esfuerzo o sacrificio y muchos obstáculos, de alguna forma es como que la vida quizás te está diciendo que no va por ahí, que ese proyecto no está acorde con lo que tú debes hacer o con lo que tú has venido a hacer, o como algunas personas dicen, con tu propósito. Y por lo tanto, el sentido principal de esta herramienta, de esta plantilla de objetivos, es darnos cuenta de esto, de cómo muchas veces muchos objetivos nos lo proponemos porque creemos que son buenos para nosotros, pero en realidad no tenemos ni idea, la vida nos está dando señales de que no, de que hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio y muchos obstáculos, y por lo tanto a veces nos cuesta dar el paso de abandonar el proyecto. Así que esto lo que nos va a ayudar es a aprender más, a ver las señales de la vida de si realmente estamos alineados o no lo que estamos haciendo con lo que hemos venido a hacer. Bien, pues volvemos en este caso a la hoja de la explicación porque vamos a ir al siguiente bloque. En este caso, ahora vamos a hablar de cómo fijar objetivos que en realidad son hábitos. Y empezaremos haciendo clic en la hoja llamada Selección de hábitos. Bien, pues ya estamos aquí y vamos a explicar las distintas columnas que vamos a tener que completar para definir nuestro hábito. Vamos a empezar con la columna E, que básicamente consiste en escribir el nombre del hábito que hemos seleccionado como objetivo, especificando frecuencia y duración o número de unidades. Tenemos 3 ejemplos: meditar cada día 20 minutos, hacer descansos activos de entre 10 y 15 minutos cada hora, cada 60 minutos, e irme a dormir a las 11 de la noche todos los días. Estos serían los hábitos descritos de forma que quede clara la frecuencia y la duración de los mismos o el número de unidades, depende del tipo de hábito que sea. Sin embargo, el problema que tenemos con los hábitos es que suelen ser demasiado grandes, nuestras expectativas son enormes respecto a lo que podemos hacer, sobre todo los primeros días y las primeras semanas. De ahí nace el concepto que ya explicamos en la plantilla del año pasado de los microhábitos, que sería la parte mínima que podemos hacer de un hábito cuando estamos empezando. Por ejemplo, en lugar de meditar cada día 20 minutos, vamos a meditar 1 minuto al día. Sí que es cierto que es muy importante que los hábitos, cuando son nuevos y los queremos implementar, que sean siempre diarios, ¿de acuerdo? Esto es mucho más efectivo que, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana más tiempo. Así que vamos a hacerlos diarios y el mínimo tiempo posible. Es cierto que nuestro ego se puede resistir y puede decir, oye, este hábito es demasiado pequeño, yo podría hacer mucho más. Pero esto es una trampa en la cual no debemos
caer, debemos ir poco a poco con el avance del hábito. Y otro motivo por el cual usamos el microhábito es la sensación de logro. Es muy importante que los primeros días sintamos que podemos, que lo estamos logrando, que realmente este hábito se está instalando en nuestra vida. Así que por ese motivo vamos a definir el mínimo hábito posible y en este caso, en el ejemplo de la meditación, hemos puesto meditar 1 minuto al día. En el caso de los descansos, hacer 2 descansos activos de 5 minutos al día. O en el caso de irme a dormir, lo que voy a hacer es empezar yéndome a dormir con un límite de las 12:30 de la noche, como muy tarde, y luego ya veremos cómo iré reduciendo ese tiempo hasta llegar al objetivo final, que sería conseguir irme a dormir antes de las 11 de la noche. Seguimos ahora con la columna D. Es la columna del estado y, como en el caso de los proyectos, tenemos también una pestañita con 4 opciones. 2 de ellas son en espera y activo para saber pues si ese hábito lo estamos implementando o no. Y finalmente, cuando haya pasado un tiempo prudencial, del cual hablaremos luego, determinaremos si lo hemos conseguido o si no ha sido así. Y antes de pasar a la siguiente columna, una cosa importante a tener en cuenta. Vemos que arriba de la columna del estado nos pone máximo un hábito nuevo al mes. Y de hecho tenemos una nota que dice deja al menos un mes de tiempo entre cada nueva implementación de hábitos. Esto es una forma de poner un poco de límites a la hora de implementar nuevos hábitos. Y lo que conseguiremos es que cada mes estemos enfocados en un nuevo hábito y que el hecho de tener más de un hábito nuevo al mismo tiempo, lo que nos conduciría sobre todo es a tener más dificultades en la consecución de ambos. Por lo tanto, vamos a poner estos límites. Seguimos ahora con la columna C. Esta ya la hemos visto también en la selección de proyectos y es qué intención hay detrás de este hábito, desde dónde surge, si surge desde el ser o desde el ego, y esto nos servirá también para tomar conclusiones acerca de cuál ha sido el aprendizaje durante la implementación del hábito. Aquí tenemos también, como en el caso anterior, la pista con las preguntas que nos tenemos que hacer para saber si realmente es del ser o del ego desde donde surge este hábito que queremos implementar. La pregunta es si implementaría igual este hábito si nadie supiese que lo estoy intentando o si nadie pudiese notar los resultados que puedo obtener una vez implementado el hábito. Si la respuesta es que sí, pues seguramente nazca del ser y si es que no, seguramente nazca del ego. Seguimos ahora con la columna B, que hacía referencia a qué actividades vas a dejar de hacer para tener tiempo para implementar este nuevo hábito. Y hemos puesto los mismos ejemplos que para los proyectos, pero podría haber muchos más. Al final es pensar qué actividades podríamos dejar de hacer para poder hacer otras. La columna A también la veíamos en el caso de los proyectos y es depende al 100% de ti implementar este hábito. Escoge solo hábitos que dependan al 100% de ti, porque si no, no cabe duda que va a ser muy complicado y muy frustrante implementarlos. Bien, pues nos falta una última columna, que es la columna, en este caso G, y que hace referencia a los aprendizajes, al aprendizaje que ha supuesto el intento de fijar este nuevo hábito para ti, lo hayas conseguido o no. Ejemplos, con el caso de la meditación, tenemos que mi mejor momento para meditar he descubierto que es a primera hora de la mañana. En cuanto a los descansos activos, me doy cuenta que además de los estiramientos, me viene muy bien hacer ejercicios oculares para cuidar mi vista. Y en el caso de irme a dormir, ha sido uno de los mejores hábitos que he implementado en mi vida. Lo que más me ayudó fue cenar antes de lo habitual y cerrar los dispositivos electrónicos, en este caso antes de las 10 de la noche. Y esto es todo en cuanto a la selección de hábitos. Ya podéis ver cómo en realidad se parece mucho a la selección de proyectos, simplemente la diferenciación que aquí con los hábitos tenemos también la columna de los micro hábitos. Y finalmente vamos a ver la última hoja, que en este caso es la del seguimiento de los hábitos. Aquí la tenemos y como en el caso de los proyectos también vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con las columnas A y B, que son las mismas que ya teníamos en la selección de hábitos y donde ponemos la definición tanto del hábito como del micro hábito.
A continuación tenemos las columnas C y D que hacen referencia al marco temporal de los hábitos. Ojo porque aquí es distinto al que veíamos en los proyectos. De hecho, la idea es que probemos un hábito durante un mínimo de 3 meses, como se indica en la parte superior de las columnas C y D. Así que pondremos la fecha de inicio en la cual vamos a implementar este nuevo hábito y la fecha final de seguimiento, que será 3 meses más tarde. Observa también que es la fecha final del seguimiento, pero no del hábito, porque el hábito, la idea es que lo implementemos para siempre o el máximo tiempo posible. Así que por eso ponemos fecha final del seguimiento. Las siguientes columnas tienen que ver con el cómo vamos a implementar el micro hábito. Para definir esto tenemos 3 columnas. La columna E nos pregunta por si vamos a usar algún facilitador para implementar este micro hábito. Por ejemplo, en el caso de meditar, vamos a incluir este micro hábito en nuestro ritual inicial al despertar. Así nos vamos a acordar siempre. En el caso de los descansos, vamos a usar una app, una aplicación de nuestro smartphone que nos avise para hacer esos descansos cada cierto tiempo. Y en el caso de irme a dormir, pues voy a ponerme una alarma en mi smartphone también para acordarme de que es momento de irme a la cama. Así que ya ves que los facilitadores son a veces herramientas, a veces son técnicas, a veces son asociar tareas parecidas para acordarnos de que tenemos que hacer este hábito. Y todo esto me hace pensar en por qué no usamos la inteligencia colectiva y aprovechamos el espacio de comentarios de este vídeo para escribir mi hábito y mi micro hábito y también el facilitador o facilitadores que voy a usar para que sea más fácil que lo pueda implementar. Así que te animo a que lo escribas en comentarios. La siguiente columna, la columna F, nos pregunta a qué hora del día vamos a hacer ese micro hábito, y es que es muy importante en el caso de los hábitos tener una misma hora para implementarlo, porque eso nos va a ayudar a recordar que lo tenemos que hacer y de alguna forma será más fácil que este hábito quede implementado con éxito. La columna G hace referencia a con qué frecuencia vas a hacer este micro hábito. En este caso hemos puesto diaria y de hecho es la recomendación, lo decíamos anteriormente. Los hábitos mejor que sean pequeños pero diarios, porque si los hacemos 2 o 3 veces por semana y más grandes, es menos probable que los podamos implementar con éxito. Y ahora vamos a ver el calendario, como veíamos en el caso de los proyectos. Con los hábitos va a ser interesante tener desplegadas las columnas para ver los días, ya que los hábitos los vamos a hacer el seguimiento en la medida de lo posible a nivel diario. Con los hábitos es muy fácil hacer el seguimiento, es tan simple como si ese día lo has hecho o si no lo has hecho. En el caso de que lo hayas hecho, la idea es que te pongas en la celda del día correspondiente y escribas la letra V. De esta forma se colorea en verde y ya se ve visualmente que efectivamente has cumplido con el hábito. Si escribimos en cambio la letra X, se colorea en rojo y indica que ese día no has podido cumplir con el hábito. Vamos a comentar ahora una cosa importante, sobre todo de cara al avance de los micro hábitos. La idea es que cuando definimos el micro hábito, este con el tiempo vaya avanzando. Y las celdas del calendario son el mejor lugar para escribir o anotar ese avance. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo y lo que haríamos es que crearíamos una nueva fila para poner la previsión, en este caso de los minutos que vamos a meditar, y otra con los que acabamos meditando. Por lo tanto, lo que haríamos sería tener este hábito y micro hábito 3 veces, de forma que en la primera fila, en la fila 4, vamos a poner si cumplimos o no con el micro hábito. En la fila 2 pondríamos la previsión que tengo de qué minutos voy a meditar cada día. En este caso, la primera semana sería 1 minuto y lo pongo los 7 días de la semana. Imagínate que la semana 2 voy a incrementar un poquito y un par de días voy a hacer 2 minutos. Entonces, pues por ejemplo, lo haríamos así y un par de días haríamos 2 minutos y la siguiente semana ya todos los días 2 minutos. Bien, pues en la tercera fila, la fila 6 en este caso, pondríamos los minutos reales, ¿no? Entonces, pues sería algo así. Por ejemplo, no hemos cumplido, así que 0. Aquí pues un día hice 2 y probé y lo iríamos haciendo
De esta forma, pues bueno, es una manera para llevar ese registro pues más al detalle, ¿no? Quizás en este caso no sería tan importante con los minutos, pero a veces hay algunos hábitos que el tiempo sí que es más determinante. Así que esta sería la forma de anotar el avance y de ver si realmente estamos cumpliendo. También es cierto que quizás con la primera y segunda fila tendríamos suficiente, y esta tercera, pues quizás si ya sabes si lo has hecho o no, quizás no hace falta tener en un detalle muy exacto cuántos minutos has cumplido. Pero bueno, eso ya lo dejamos a gusto del consumidor. Bien, pues visto el calendario y la forma de hacer el seguimiento de los hábitos, ya solo nos faltan 3 columnas que habíamos dejado para completar, porque eran columnas que se deben completar, al igual que pasaba con los proyectos, un tiempo después del inicio de ese objetivo. En este caso sería un mes después del inicio del hábito. Y teníamos distintas columnas. En este caso, una columna que hacía referencia al nivel de esfuerzo o sacrificio, que es un poco cómo nos está costando durante este mes, pese a utilizar los microhábitos, si me está costando esfuerzo o no implementar ese microhábito. Luego teníamos el nivel de obstáculos que nos van surgiendo para poder implementar el microhábito, y finalmente el tomar la decisión, ¿debo seguir con este microhábito, con este hábito, sí o no? De nuevo, este es el sentido que tiene esta plantilla, esta herramienta. Si sigo con el hábito o no, dependerá también de si veo que este hábito está un poco acorde a lo que tengo que hacer en esta vida. Habrá algunos hábitos que van a facilitar que tú vayas acorde a este propósito vital, y habrá otros que no. Y entonces estos criterios que estamos viendo para decidir si seguimos o no, nos pueden ayudar a ver las pistas que nos está dando la vida al respecto en cuanto al tema de los hábitos. Y hasta aquí la explicación sobre cómo usar esta plantilla para establecer tus objetivos y metas. Espero que te sea muy útil. Si formas parte de nuestra lista de correo, a la que nosotros llamamos la comunidad neuroproductiva, habrás recibido un correo con esta plantilla. Entonces, simplemente a disfrutarla. Ahora bien, si todavía no formas parte de la comunidad neuroproductiva, puedes acceder a ella de forma totalmente gratuita en el enlace que te pongo en la descripción del vídeo. Al hacer clic, verás que te redirige a nuestra página de suscripción con un cajetín donde tienes que poner tu nombre y tu correo electrónico, y de esta forma luego te enviamos un correo automático para que confirmes que efectivamente te quieres suscribir, y acto seguido se te envía automáticamente ya un correo de bienvenida con la plantilla ya para descargar. Importante, la plantilla está subida a nuestro Google Drive, entonces no puedes editarla directamente, porque si la editases, si te diéramos permiso para editarla, la modificarías y entonces las otras personas que vendrán detrás se encontrarían con la plantilla ya modificada. Por lo tanto, para evitar esto, lo que haremos es lo siguiente: cuando recibas ese enlace para acceder a la plantilla, ve al botón de descarga, ¿de acuerdo? Descárgate la plantilla y no pidas permiso para editarla, porque no te lo podemos dar por lo que acabo de comentar. De esta forma, una vez descargado el documento Excel, la plantilla, la hoja de cálculo en tu ordenador, ya la puedes editar sin ningún problema. ¿Y qué tipo de newsletter es la comunidad neuroproductiva? Bueno, pues básicamente enviamos correos sobre las publicaciones que tanto mi socio Miquel y yo vamos a ir haciendo, tanto a nivel escrito como a nivel de vídeos, o incluso también a veces participamos en algún evento y también te informamos de ello. Por supuesto que te puedes dar de baja cuando quieras con un solo clic. Y ahora que ya he explicado cómo obtener la plantilla si no es que ya la tenías, llega el momento de despedirme, no sin antes decirte que por supuesto puedes darle like al vídeo, puedes compartirlo con quien creas a quien le pueda interesar, puedes dejar un comentario en la descripción diciendo qué te parece la plantilla, si la has usado, si tienes alguna pregunta, si incluso quieres compartir algunos de tus objetivos, y finalmente también puedes suscribirte al canal. ¿Para qué? Bueno, pues sobre todo para estar informado de los nuevos vídeos que iré sacando. Pero el año pasado dijiste lo mismo y el último vídeo que publicaste fue el de la plantilla anterior. No has publicado en todo el año. 12 meses y ni un solo vídeo. Es verdad, este año he perdido el pelo y la credibilidad. No, en serio.
Este año mi canal de YouTube va a ser una prioridad y de hecho ya anuncio el vídeo que voy a publicar en enero, que va a ser sobre el tema de la rueda de la vida. La rueda de la vida es una herramienta que se suele usar muy vinculada a los objetivos. A través de evaluar cómo va mi vida, pues en base a eso establezco unos objetivos u otros. Voy a explicar un poco en qué consiste la herramienta, pero sobre todo voy a incidir en cuáles son los peligros de la rueda de la vida, qué cosas no me gustan de la rueda de la vida, porque hay muchos vídeos sobre este tema, pero pocos críticos sobre esta herramienta. Así que no os perdáis el vídeo de enero, este enero sí, seguro, enero 2023, lanzo vídeo. Y ahora sí, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Un abrazo.